Buenos días, queridos hermanos, les saludo a todos con la paz y con el amor de nuestro Señor. Invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 20. Para hacer una lectura corta, breve y muy específica del tema de esta mañana. La lectura bíblica va a ser del capítulo 20, a partir del versículo 41 hasta el 44. Lucas capítulo 20, versículo 41 al 44. Y dice así su palabra. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Invito a que puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar para comenzar este tiempo de meditación en su palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos permites llegar delante de tu presencia con gozo, con alegría, Señor. Gracias por este maravilloso culto que tú nos permites, conforme a tu misericordia, estar aquí presente, Señor. Y en este momento te pedimos, Padre amado, que tú puedas traernos luz a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para poder comprender mejor tu palabra, Señor. Conocerte más, Señor, profundizar más en el conocimiento, Señor, de tu verdad. Profundizar más en el conocimiento, Señor, de ti, nuestro Salvador, Señor. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti. Gracias por tu amada congregación, Señor. Y trae el crecimiento que tú deseas para nosotros. Porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, en este pasaje nos encontramos básicamente en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente podríamos decir que vendría a ser el día martes, 3 días antes aproximadamente de su crucifixión. Y durante ese día los líderes religiosos de Israel habían intentado una y otra vez trataron de atraparlo con preguntas trampa, yo le diría, ¿verdad? No con el objetivo de conocer verdaderamente la respuesta, porque todas las respuestas que Jesús le dieron fueron verdaderas, evangelísticas, llenas de amor, de misericordia, aunque hayan parecido ásperas. Pero esas preguntas trampa, por decirlo así, tenían el objetivo de hacer caerlo a nuestro Señor Jesucristo en contradicciones, cosa que es prácticamente imposible tomar a nuestro Señor, amado Salvador y Redentor, desprevenido. Sin embargo, cada intento por parte de los fariseos resultó en la propia vergüenza que ellos tenían que ver atravesado por lo que ellos estaban haciendo. Jesús en cada ocasión respondía con una sabiduría tan grande que ellos solamente quedaban expuestos. En pasajes anteriores, Jesús respondía a cada pregunta trampa que le habían puesto, como la del bautismo de Juan el Bautista. No sé si recuerdan el inicio de este capítulo 20. La siguiente pregunta que le habían dado a Jesús fue lo del tributo al César, la resurrección posterior, la que finalmente en todas ellas quedaban simplemente callados y admirados por la inteligencia, la sabiduría con la que Jesús respondía, y quedaban atónitos. ¿Y qué pasaba? Nadie se atrevía posteriormente a cuestionarlo absolutamente en nada. Era evidente que nadie podía con el gran maestro. Y a partir del versículo 41 de este capítulo de Lucas, la situación da un giro total. Porque ahora es Jesús quien toma esa iniciativa de hacer preguntas. Y Él les hace una sola pregunta. Pero esta única
pregunta fue suficiente para cerrar, por decirlo así, definitivamente toda la serie de ataques que él había recibido durante esos días. Y esa pregunta aparece en el versículo 44 que nosotros habíamos leído, que plantea básicamente un aspecto teológico profundo, que solo puede entenderse a profundidad si consideramos ciertos aspectos en los cuales vamos a estar tocando ahora, y es un pequeño matiz de trasfondo para que podamos tener en cuenta de dónde vienen esas preguntas y posteriormente profundizar en ellos. Y hay unos datos puntuales, como dije, para profundizar, que el primero, el pueblo de Israel, incluidos los escribas, fariseos, creían en el Mesías, queridos hermanos, como un descendiente de David. Cristo significa el ungido, y Dios había prometido a David que uno de sus hijos reinaría para siempre. Por eso el pueblo aclamaba a Jesús como ¿quién? El hijo de David. Y esta era una creencia básicamente aceptada por los judíos. De ahí el planteamiento de la pregunta que estuvimos leyendo en el versículo 41 en adelante. En segundo lugar, los escribas reconocieron que el salmo que leyó nuestra hermana Natalia, el Salmo 110, citado por Jesús en el versículo 44, fue escrito ¿por quién? Por el mismo rey David, quien hablaba proféticamente acerca del tan ansiado Mesías. Y Jesús deja en claro, básicamente, que David lo hizo inspirado a través del Espíritu Santo. Y este salmo data de muchos, cientos de años antes de que Cristo llegara. Y en tercer lugar, este trasfondo, los judíos afirmaban con tal certeza que solo existe un solo Dios. Cuando un escriba le preguntó a Jesús cuál era el mayor mandamiento, Jesús le había dado retorno de lo que dice en Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel. En el idioma original dice Shema, que es muy conocido por ellos. Shema Israel, oye. Ese era como cuando suena el sonido de tu teléfono y ya sabes identificar que es tu teléfono el que suena. Cuando ellos decían Shema, sabían a qué se referían. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Esta verdad es una verdad esencial tanto para el judaísmo como el cristianismo, de que hay un solo Dios vivo y verdadero que se revela por medio de la creación de su palabra. Por tanto, los judíos creían que el Mesías sería descendiente de David. Y este Salmo 110, queridos hermanos, habla proféticamente de él, y que solo hay un Dios con ese trasfondo. Dice el Señor a mi Señor. Con ese trasfondo podemos darnos cuenta el dilema que Jesús estaba atravesando en ese momento con las preguntas que él estaba haciendo. Entonces, pasando al siguiente punto, Jesús con esas preguntas está derribando falsas creencias. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 110, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En las traducciones originales, la palabra Señor, nosotros podemos darnos cuenta que aparece 2 veces, pero en el hebreo original son distintas. Y primero dice, al primer Señor que se refiere es a Jehová. Dijo Jehová, en el nombre personal y sagrado de Dios. Y luego hace referencia al segundo nombre, que es Adonai, que se refiere justamente al Mesías, que significa amo, soberano, y un título que se utiliza solo para referirse a Dios. Por lo tanto, David está presenciando una conversación. Qué privilegio realmente, la inspiración que estaba pasando el rey David para poder escribir esas palabras. Está presenciando esa conversación divina entre Dios el Padre, Jehová,
Y Dios el Hijo, el Mesías, el Adonai, a quien Él titula como ¿quién? Como mi Señor. El Señor ¿de quién? Del rey David. Reconociéndolo como una persona divina y superior a él, aunque también su descendiente, porque David era consciente de la promesa que le hizo el Señor. Y esta declaración, queridos hermanos, fue todo un desafío para los escribas, quien realmente no comprendía cómo el Mesías, siendo el hijo de David, podía ser al mismo tiempo su Señor. Así como comenté, queridos hermanos, sobre el trasfondo que recuerdan el primer punto, Hosana al hijo de. En otra ocasión también el ciego decía, hijo de, ten misericordia de mí. Entonces el Mesías básicamente estaba siendo puesto bajo la autoridad del rey David. Es como decir que el apellido de Jesucristo, que era el linaje de David, vendría a ser un ámbito de autoridad social impuesta hacia Jesús. Por lo cual Jesucristo, viendo todo esto, Él no puede quedarse callado, y Él justamente da estas declaraciones, quien fue dicho por el mismo rey David. Por eso en Lucas 20:41, empezando el relato, ¿cómo puede el Cristo, el Mesías, ser el hijo de David? Dice, si David mismo le llama a su Señor. La respuesta está en su doble naturaleza, en vista que el Mesías es verdaderamente humano por su descendencia davídica, del linaje de David, pero también es verdadero divino, verdaderamente divino, exaltado por el Dios mismo, por Jehová mismo. Jesús no está negando su linaje real en el aspecto humano. Lo afirma de forma implícita, pero les muestra a los que estaban presenciando que ese linaje no determina su identidad plena. Nos damos cuenta, queridos hermanos, Jesús es el Mesías, y eso es lo que Él está en ese momento dando la aclaración. Jesús está hablando del rol específicamente del Mesías, implícitamente su persona física misma en ese momento. Al citar el Salmo 110, queridos hermanos, revela que David reconoce que es su descendiente y al mismo tiempo es su Señor, Adonai. Por lo que para los escribas eso era como... pero el rey David, sus hazañas, a él se le fue prometido. Nos damos cuenta entonces que era una cultura política donde esperaban un Mesías con espada en mano, descendiente de un David que venía de muchas guerras. Pero básicamente acá nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo no vengo con ese tinte, no, yo tengo un tinte divino, mucho más profundo y mucho más superior, demostrando que esa autoridad era mucho más suprema. Porque imagínense, queridos hermanos, ¿quién había superior al rey David dentro de la nación de Israel? ¿Quién? Nadie. ¿Quién estaba encima de David? ¿Cómo, tío? Dios. Entonces, que el rey David diga, dijo Jehová el Señor a mi Señor, quiere decir que hay alguien que está sobre él. David reconoce que es su descendiente, pero que es su Adonai, su Señor. Y Jesús venía justamente para romper esa cultura, donde el Padre, como hablando del rey David, no era mayor que el Mesías, quien vendría a ser el Hijo.
sino que el rey David tenía que someterse a esa autoridad. Y de hecho que lo hace. El rey David lo declara. Y justamente eso queda a través de una inspiración del Espíritu Santo. Jesús está utilizando este salmo para declarar supremacía absoluta, incluso sobre el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel. Y al hacerlo está afirmando claramente que Él, nuestro Señor Jesucristo, es más que un descendiente humano, que su autoridad excede al linaje real del rey David y que su divinidad es reconocida proféticamente por el rey David mismo. Y esta revelación tenía un doble filo: demostrar su autoridad, queridos hermanos, que es lo que venimos viendo también en el libro de Lucas. Demostrar su autoridad por sobre lo que son las tradiciones rabínicas y judías, que reducían, como había dicho, la figura del Mesías a una figura terrenal o política. Y en segundo lugar, confrontar directamente esa ceguera espiritual que los líderes religiosos, quienes habían sido aferrados a sus sistemas, no podían ver. Que en el Mesías era mucho más que Hosana, el hijo de David. Es más, ellos no podían distinguir ni podían ver que realmente era el Mesías quien estaba frente a sus ojos. Y que más que un descendiente del rey David, era el Señor de David mismo. Ahora, Jesús también hoy en día derriba falsas creencias. No solamente corrige, queridos hermanos, la visión de los escribas sobre el Mesías, sino que también nos anticipa a nosotros como iglesia ante un error espiritual común, que es básicamente exaltar a figuras humanas por encima de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros lo vemos muy constante en nuestros días. Así como los judíos exaltaban al gran rey David, al glorioso rey David de su pasado, este glorioso linaje estaba eclipsando la gloria del Mesías. Y déjenme recalcarles, queridos hermanos, que de manera similar el catolicismo también ha llegado a exaltar a María hasta niveles que lo eclipsan a nuestro Señor Jesucristo, eclipsan la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Doctrinalmente es correcto decir que María fue la madre de Jesús. Lo mismo también es decir correcto que el rey David vendría a ser el padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hecho que empieza a eclipsar a nuestro Señor Jesucristo, poniéndole títulos como abogada o como mediadora o como corredentora, no tienen sustento bíblico, queridos hermanos, y desvían la adoración exclusiva que le pertenece al Cristo, al Mesías, al Adonai. Y quiero hacer una pequeña comparación que preparé ahí para que puedan ver en pantalla. No sé si es muy pequeñito, pero hay una comparación similar que se puede dar en cuenta a lo que pasaba con los judíos, con lo que pasa actualmente hoy aquí en nuestros tiempos, e incluso también con su propia iglesia. Y para compararlos, tenemos nosotros una figura exaltada. De los judíos en tiempo de Jesús, David era el gran rey de Israel. Por otro lado, el catolicismo dice que María es la madre de Jesús. Y en esos aspectos no hay ninguna equivocación. Pero pasando al segundo, de la razón de la exaltación, la línea mesiánica viene a ser mucho más grande que el mismo Mesías, símbolo de la gloria pasada del rey David. Y por parte del catolicismo, la Madre de Dios, pureza, mediadora de gracia, cosa que realmente nosotros no lo vemos reflejado en su palabra.
Podemos encontrar ahí un error teológico de enfocarse básicamente más en el ancestro humano del Mesías y minimizar su divinidad en los tiempos de Jesús. Y en la actualidad, enfocarse en exceso en la madre del Salvador y eclipsando así su suficiencia redentora. Y Jesús corrige. Jesús muestra que el Mesías es el Señor ¿de quién? Del rey David mismo. Y las Escrituras, por otro lado, no enseñan que María, como madre de Jesús, debe ser un objeto de oración o de mediación. Eso trae consecuencias, queridos hermanos, es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús y también en nuestra actualidad. Hacían que el Mesías sea carente de divinidad por su humanidad aparente. Por lo tanto, le hace carecer a Jesús de autoridad. Y por otro lado, la consecuencia de exaltar a María más que a Jesús hace que el desvío de la adoración exclusiva a Jesucristo sea hacia una figura humana. Muchas gracias. Queridos hermanos, ambos casos revelan un peligro espiritual universal al elevar figuras humanas, por más importantes que sean, por encima de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, David no hace honorable al Mesías. Y lo repito, el rey David no hace honorable al Mesías. Es el Mesías quien glorifica al linaje de David. María no hace glorioso a nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús quien exalta a María al incluirla en su plan de redención, queridos hermanos. Y no lo opuesto. Así como Jesús corrigió a los judíos al mostrar que el Mesías es superior al rey David, hoy tenemos que corregir, queridos hermanos, cualquier teología que coloque a cualquier figura en un rol que compita con la gloria, que compita contra la divinidad, contra la suficiencia y centralidad de nuestro Señor Jesucristo, incluso si se trate de la misma iglesia y sus miembros. Tal vez diga, no, Carlos, nosotros no hacemos acá, pero después vemos iglesia tal, y el nombre de la iglesia es mucho más grande que el de su Señor. Pastor fulano tal, y se exalta más el nombre del pastor que el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy encontramos que hay apóstoles que aparecen y que sus nombres los quieren colocar por sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, queridos hermanos, no puede ser. No puede ser. Porque el Señor Jesucristo, quien es el Mesías Adonai, siempre estará por siempre y eternamente sentado en su gloria, a la diestra, como dice justamente el Salmo 110 que leíamos. Por eso mismo, cuando Jehová le dice, siéntate a mi diestra, queridos hermanos, y entre paréntesis, no se refiere a un descanso de, bueno, ya trabajaste mucho, relájate, sentate acá. No se refiere a ese descanso, sino que siéntate a mi diestra, a una posición de poder. Siéntate a mi diestra, honra y autoridad que le estaba dando Jehová, Dios, a Adonai. Dios le confiere al Mesías el derecho de reinar, prometiendo que va a someter a todos sus enemigos. Y esta promesa se cumple en Jesús tras su resurrección, queridos hermanos, en Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aunque siempre ha sido Dios, hablaba como el Mesías exaltado. Dice en Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Amén. Jesús, queridos hermanos, Jesús ya ha sido sentado en el trono a la diestra del Padre. Y aunque muchos lo rechacen, Él sigue siendo el Señor de señores. Él sigue siendo el Rey soberano.
Y oponerse a Él no hace temblar su trono, no le hace temblar su pulso, por decirlo así. Pero sí hace temblar el destino de aquellas almas, de aquellos hombres que se le oponen. Hermanos, Cristo reina ahora y por siempre con poder y autoridad que se le ha sido conferida por Jehová para siempre. Amén. Amén. El Señor Adonai, entronado. Y esto es un punto que quiero también tocar, que está dentro del Salmo 110. El Señor Adonai, nuestro Señor Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ya entronado, ¿es también un sacerdote? En vista de que nuestro Señor Jesucristo puntualmente habla del Salmo 110, es importante recalcar este punto para ver hasta dónde llega su autoridad, queridos hermanos. El Antiguo Testamento, queridos hermanos, ningún rey tenía permitido ejercer como sacerdote. Es más, el rey Saúl fue condenado por eso. Los reyes provenían de la tribu de Judá y otras tribus para reinar sobre Israel, mientras que los sacerdotes venían exclusivamente de la tribu de Leví, asimismo. Por lo tanto, ambos oficios estaban separados y no podían unirse a una sola persona. Sin embargo, en ese Salmo del 110, el rey David escucha una conversación divina entre Dios Padre y Dios Hijo. Y en ella Dios Padre le dice al Hijo: yo he jurado y no me retractaré. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es una declaración sorprendente, ya que rompe totalmente con una estructura sacerdotal tradicional establecida por el linaje de Aarón. Entonces, imagínense ustedes, el rey David escribiendo este salmo, conociendo el rey David a profundidad cómo se manejan las cosas, de que por un lado viene de la tribu de Leví los sacerdotes y que de las otras tribus nacen los reyes, y ahora él diciendo que viene un linaje no solo de rey, sino de sacerdote, en uno solo. Todos anteriormente eran según el orden de Aarón, pero nadie jamás había pensado un sacerdocio según el orden de Melquisedec, excepto Jesús. Y hermanos, Melquisedec es un personaje enigmático cuyo nombre significa rey de justicia o rey de paz, y aparece brevemente en Génesis 14, del 18 al 20, cuando Abraham regresa de rescatar a su sobrino Lot, que había sido capturado por los reyes cananeos. Melquisedec sale a su encuentro, lo bendice y recibe de Abraham los diezmos. Nunca había sido mencionado antes de volver a aparecer en el Salmo 110. Desde Génesis vuelve a aparecer en el Salmo 110, queridos hermanos, y luego desaparece hasta que el autor de los Hebreos lo menciona nuevamente en el capítulo 7, dándole un profundo significado. El autor de Hebreos explica que Melquisedec era superior a Abraham, ya que el mayor es quien termina bendiciendo al menor. Y también le recibe los diezmos que el menor le trae. Implica que el sacerdocio de Melquisedec era superior al del gran patriarca Abraham. Y Melquisedec, rey y sacerdote al mismo tiempo, que era algo inédito y que no se volvió a ver en las escrituras dentro de la tradición israelita. Y algo más, que el sacerdocio de Melquisedec no fue transferido de generación en generación como el sacerdocio de los levíticos, de los sacerdotes. Él aparece en Génesis y desaparece misteriosamente en la historia de la Biblia, lo cual simboliza que su sacerdocio no tiene sucesores, hasta que en el Salmo 110 David afirma que Dios ha establecido justamente que este Mesías va a ser rey y va a ser sacerdote según este orden que solamente se había visto en el libro de Génesis. En el Antiguo Testamento, en el sacerdocio,
significaba que había un proceso de intercesión. Intercedía entre Dios y el hombre, ofreciendo en aquel entonces sacrificios animales. Pero sabemos que estos sacrificios no eliminaban los pecados. Y los sacerdotes morían. ¿Y por quiénes eran reemplazados? Por sus hijos, perpetuando un ciclo de sacrificios de siglos por los siglos. Pero todo eso, queridos hermanos, cambió con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es a la vez sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. La cruz fue el altar donde nuestro Señor, sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, se ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto y definitivo para expiar por todos nuestros pecados, por los pecados de su pueblo. Por eso ya no se necesitan más sacerdotes ni más sacrificios, porque el Mesías fue designado por Dios como ese sacerdote eterno, según este orden de Melquisedec, para ofrecer una única y suficiente ofrenda. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra del sacrificio real y definitivo del Mesías, del Señor Jesucristo. Y en Hebreos 10 lo explica con claridad. Ciertamente, dice en el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un sacrificio y para siempre, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga en los estrados de tus pies a todos tus enemigos. Hermanos, estas declaraciones que se hacen en hebreo, que hacen referencia al Mesías y a Melquisedec, es muy poderoso. Los antiguos sacerdotes siempre se estaban de pie porque su labor nunca terminaba. Pero Jesús, habiendo completado su obra, fue sentado con autoridad y ya no hay más nada que añadir. Jesús está sentado, hermanos, a la diestra del Padre, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Por tanto, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad para ser sacerdote, para limpiarte de tus pecados, y Jesús tiene la autoridad y divinidad de ser tu Rey. Amén. Hermanos, qué privilegio tan hermoso, tan grande, tan inmenso, que podamos contar con un Cristo como nuestro Rey y como nuestro sumo sacerdote que nos expió. Como Rey porque Él tiene y gobierna con poder y gracia, dominando incluso sobre nuestros corazones. El que reina sobre nuestras vidas, nos guarda y nos defiende incluso de nuestros enemigos. Sabemos, queridos hermanos, que el pecado aún mora en nosotros. Por eso nosotros necesitamos a un sacerdote perfecto. Y es Jesús, queridos hermanos, quien está sentado a la diestra del Padre, quien intercede por nosotros. Él es el único que pudo haber cumplido perfectamente todas esas demandas de justicia divina. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un Rey glorioso, es un Rey poderoso, lleno de autoridad, que eligió humillarse hasta la muerte, hasta morir por nosotros, para que nosotros como pueblo pudiéramos rendirnos delante de Él de forma gozosa y de forma voluntaria. Y nosotros, queridos hermanos, podemos decir que hacemos eso mismo que hizo el rey David.
Puedes decir que Jesús es tu Adonai. Puedes decir que Jesús es tu dueño, tu soberano, el soberano de tu vida. Podemos decir nosotros eso. No alcanza simplemente, Señor, con decirte, Señor, Señor, sino que tenemos que vivir sometidos y rendidos a Él de corazón. Sabemos que de forma perfecta no lo vamos a poder lograr, porque estamos en ese proceso. Pero así como cantamos, quiero amarte, Señor, vivir para agradarte, como tú te entregaste. ¿Es esa tu oración constante delante del trono de Dios? Señor, ayúdame a mejorar. Soy pecador, Padre Celestial. Perdóname, Señor. Vienes delante de su presencia, reconociendo su autoridad, reconociendo su necesidad de Él, o pasas de largo día tras día delante de Él y ni lo miras. Porque si le dices Señor, Señor, y no haces lo que Él te pide, entonces no es tu Señor. ¿Está Cristo entronado en tu corazón, hermano? ¿Puedes decir que Él es el que está sentado en el trono de tu corazón? ¿Eres parte de ese pueblo que se ofrece voluntariamente? Porque en el Salmo 110 lo leímos. Voluntariamente vendrán delante de ti. ¿Sos parte de ese pueblo que se entregó a Cristo con arrepentimiento y fe? ¿Puedes decir que nuestro Señor Jesucristo es tu único Rey? ¿Puedes decir que Él es el gozo de tu alma? Si puedes decir con sinceridad, sí, hermano, Jesús es mi Señor, entonces gloria a Dios por eso. Y levanta tu cabeza, porque esa redención está cerca. Aunque estamos viviendo en un mundo lleno de pecado y de dolor, Cristo está reinando desde su trono, cumpliendo paso a paso su plan especial para ti. Y nadie va a poder frenar eso que Él ya comenzó en ti, hasta que Él vuelva con gloria. Y en ese entonces Él va a establecer su reino de paz y de justicia que el Padre le entregó. En Apocalipsis dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Qué hermosas promesas el Señor nos está dando, queridos hermanos. Pero sé consciente que va a llegar el día, y con esto termino, hermanos, en que todos sus enemigos van a ser puestos por estrados de sus pies. Porque algunos se rindieron con alegría y con llanto, se sometieron a su autoridad con regocijo. Y otros recibirán la justa ira de Dios por haberle dado la espalda, por su rebeldía e incredulidad. Por lo tanto, hermano, no te vayas de este lugar con un alma en guerra contra Dios, porque jamás va a haber una pizca de que puedas ganar. Él ya fue coronado en el cielo y está sentado a la diestra del Padre como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada humano va a tener que rendirse ante Él, tarde o temprano. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que el Señor nos ayude a que podamos ser fieles hasta el último día de nuestro aliento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana que tú nos das. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú nuevamente nos muestras tu autoridad, Señor, aquí en tu palabra reflejada, para que podamos ser transformados, Señor, de todo corazón, para poder serte fiel, Padre amado, para poder serte obedientes a tu palabra. Señor, ayúdanos a no tener el corazón endurecido, Señor, sino todo lo contrario, Señor, a que podamos cada día mejorar para honra y gloria de tu nombre, Señor. Y que podamos decir que aquel Adonai, aquel Mesías es el que está sentado en el trono de mi corazón. Y aunque yo esté en un cuerpo de pecado, sabemos, Padre Celestial, Señor, que tú nos das la fuerza para luchar contra el pecado, Señor Dios.
Te damos gracias, Padre Celestial, porque abogado tenemos delante del Padre. ¿Y quién es mejor que está sentado a la diestra con autoridad y con poder? Quien lavó con su sangre nuestras vestiduras, Señor, y nos vistió de su justicia. Gracias, Señor Jesús, porque siendo pecadores, inmundos, Señor, putrefactos, Señor, tú nos diste vida, Señor, y nos blanqueaste con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.